Buenos días a quienes tienen la bondad de escuchar este mensaje. Quiero comentar que con este mensaje doy inicio a una serie de 10 mensajes que tienen que ver con el plan financiero de Dios para sus hijos. Quiero comenzar con una oración encomendando este, este mensaje propiamente y los demás que vendrán con la intención de glorificar a nuestro Dios, honrarlo a Él y de ser de edificación para todo aquel que le escucha. Si gusta usted acompañarme en la oración, será muy bueno. Padre Celestial, queremos darte las gracias, quienes me escuchan y en lo personal, por darnos la oportunidad de tener vida y de ocuparnos de una tarea importante, que es la de escuchar tu palabra y abrir nuestra mente y corazón para ser instruidos en tu verdad. Te rogamos, Señor, que todo esto sea posible con tu gracia, con tu amor, con tu verdad, con la ayuda del Espíritu Santo, en la vida de quienes escuchan y quien predica, quien enseña, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les decía yo que el tema que engloba estas 10 o que englobará estas 10 pláticas es el plan financiero de Dios para sus hijos. Y no sé si usted se ha dado cuenta al leer la Biblia que Dios nos ve a usted y a mí, si usted es hijo de Dios, como seres poderosos con el poder que proporciona el Espíritu Santo, seres poderosos para obedecerlo, para honrarlo, para servirlo, para hacer el bien, seres poderosos para transformar nuestras vidas de lo que éramos sin Cristo a lo que podemos llegar a ser con Cristo. Dios nos ve no solamente como hijos poderosos, sino también como hijos prósperos, personas prósperas. Y la prosperidad no solamente tiene que ver con el dinero, pero ciertamente tiene que ver con el dinero. Con la palabra financiero me estoy refiriendo al conjunto de actividades que tienen relación con el dinero, por eso se llama financiero. Y en este caso, el conjunto de actividades que tienen que ver con el dinero de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted se pone a leer la Biblia desde el punto de vista financiero, económico, usted va a distinguir varias cosas que le voy a compartir. La primera cosa que usted va a distinguir es que el hombre llamado Abraham es designado como un hombre muy rico. Y Abraham fue la persona que Dios eligió para iniciar un grupo de personas a las que a la postre se les llamaría el pueblo judío o la nación hebrea. Tiene varias designaciones este pueblo, pero Abraham, que es el originario de la nación judía, de la nación hebrea, se le reconoce en la Biblia como un hombre muy rico. Déjenme leerle lo que dice en el versículo 2 del capítulo 13 de Génesis. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Más adelante, en el capítulo 24, cuando el siervo de Abraham va a la tierra de sus familiares, los familiares de Abraham, a conseguirle una esposa a Isaac, hijo de Abraham, él, el siervo, le dice a los parientes de Abraham lo siguiente. Eso está en Génesis 24:35. Dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Eso significa, pues, que no solamente la Biblia designa como Abraham como un hombre riquísimo, sino también quien le servía lo reconoce y lo testifica ante los familiares de Abraham.
También más adelante usted va a distinguir que el descendiente de Abraham, llamado Isaac, también es un hombre de quien se dice que es un hombre rico. Eso lo encontramos en Génesis 26, 12 al 14. El texto dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo ovejas y vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. También se nos dice que Jacob, el nieto de Abraham, llegó también a ser un hombre muy rico. Eso está en el capítulo 32 de Génesis, en el versículo 10, dice lo siguiente. Le dice en el versículo 9, está orando Jacob a Dios y le dice así, Jacob a Dios: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. No sé si usted percibe ahí en donde está el señalamiento de la riqueza. Está diciendo Jacob que cuando pasó el río Jordán yéndose hacia la tierra de sus familiares, únicamente llevaba una vara, a la que él le llama cayado, y que ahora, después de años, al regresar, está sobre 2 campamentos. Cada campamento tenía una considerable población de personas, de animales, de enseres, de tiendas, de artículos que ellos transportaban, de tal manera que Jacob está diciendo que Dios le ha enriquecido. También el rey David, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, este hombre en la Biblia también se nos da a conocer como un hombre rico. Eso se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, dice lo siguiente. Está hablando el rey David. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Con eso está David diciendo, testificando acerca de la riqueza que él ostentaba o él tenía. Salomón también en el libro de Reyes se nos dice que también era un hombre muy rico. Usted sabe que Salomón es famoso mundialmente o históricamente por su sabiduría y también por su riqueza. Eso se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 23. Dice lo siguiente: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos les llevaban cada año
sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Ahora, también debemos de ver al Señor Jesucristo como un descendiente de Abraham, porque así lo es, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Propiamente el Señor Jesucristo descendió de la tribu de Judá. Y en la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da a conocer un dato que no se distingue en los evangelios, pero que el apóstol Pablo lo da a conocer, porque en los evangelios pareciera ser que el Señor Jesucristo fue un hombre pobre, porque él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Eso se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice esto: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que aquí se nos está diciendo que Jesucristo, nuestro Señor, fue un hombre rico y que fue su decisión el hacerse pobre, así como fue su decisión el tomar el pecado de la humanidad, el de usted y el mío. Así también fue su decisión el hacer a un lado sus riquezas y vivir en pobreza, para que con esa pobreza, según el texto nos lo dice, nosotros fuésemos enriquecidos. Así que rápidamente les digo que hemos repasado que Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y el Señor Jesucristo fueron personas calificadas como ricas. Y extrabíblicamente vemos en la historia que el pueblo judío, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, es reconocido mundialmente por su prosperidad económica. Así que el primer punto de lo que he querido compartir es que en la Biblia distinguimos este aspecto financiero, que Abraham y sus descendientes fueron personas calificadas como gente rica. Y surge una pregunta: ¿cuál fue la clave de la riqueza financiera de todas estas personas que mencioné y del pueblo judío en general? La respuesta es que ellos practicaban lo que yo he denominado como el plan financiero de Dios para sus hijos registrados en la Biblia. Usted no va a encontrar en la Biblia la frase el plan financiero de Dios para sus hijos. Ese es algo que yo he preparado. Pero sí encontramos el principio de que toda la gente que llegó a creer en Dios y a seguir a Dios y seguir sus principios fueron gente próspera, rica, solvente económicamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Que por qué toda esta gente fue rica? Bueno, porque practicaban los principios del plan financiero. ¿Y cuáles son los principios del plan financiero de Dios que vamos descubriendo en la Biblia? Uno de ellos es que ellos diezmaban. Es decir, de las ganancias que obtenían de cualquier cosa que hicieran en la vida, esas ganancias apartaban el 10% para entregárselo a Dios. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, en el versículo 18 al 20. Ahí se nos dice la siguiente noticia. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, está bendiciendo a Abraham. Melquisedec bendice a Abraham y le dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Así que aquí tenemos un principio muy importante, que es el que el creyente en Dios debe de reconocer a su Dios, a nuestro Padre Celestial, como el proveedor de toda bendición, incluyendo lo material. Y que Abraham entendió de alguna manera, fue instruido por Dios, de que tenía que dar el diezmo de lo que él obtenía. De tal manera que Abraham vemos aquí entregando el diezmo a un personaje que no se dice mucho de él, pero las cosas que se dicen son muy importantes. Se dice que Melquisedec era un rey y era un sacerdote del Dios Altísimo. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es descrito en la epístola a los Hebreos como que Dios le asigna un sacerdocio según el sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec es un hombre que creemos que los intérpretes de la Biblia creen que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es anticipado en su reinado y en su sacerdocio por este hombre llamado Melquisedec, porque Melquisedec era rey y era sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo es descrito como rey, pero también como sacerdote. Entonces aquí Abraham, a un personaje de mucha importancia, le entrega sus diezmos. Y esto no está regulado por la ley mosaica, porque Moisés vino muchos años después de Abraham, unos 400 y fracción de años, vino posteriormente la ley. Así que el diezmo es practicado por este hombre llamado Abraham, es practicado antes de que se establezca la ley que les dio Moisés al pueblo judío de parte de Dios, de tal manera que es un principio financiero, que haremos bien todos los que somos descendientes de Abraham por medio de la fe en practicarlo, porque si estamos viendo que Dios tiene un plan financiero para sus hijos y este hombre, el iniciador de la nación hebrea, el padre de todos los que llegaríamos a creer, fue un hombre que entregó sus diezmos a un personaje tan importante, representante de Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Todos los que somos creyentes en Jesucristo debemos también de practicarlo. Es una cosa muy buena, es un principio que Dios le enseñó y que haremos bien en observarlo. También eran personas que ofrendaban, no solamente diezmaban, sino también ofrendaban. Y en Primero Crónicas 29, versículos 2 y 5, tenemos el siguiente testimonio de la Escritura. Cito nuevamente el pasaje que hace unos momentos leí. Está hablando el rey David. Dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las de madera, piedras de ónice y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de todo esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Todo esto es un testimonio que el rey David da
en este momento que está hablando. ¿Eso qué significa? Que el pueblo judío no solamente diezmaba, sino que también ofrendaba para las cosas de la casa de su Dios. Y también eran personas que ayudaban a los pobres. En Proverbios capítulo 19, versículo 17, se nos da a conocer un principio que se observa en la nación judía. Dice así en el capítulo Proverbios 19, versículo 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El pueblo judío fue instruido en esta verdad, de que a los pobres se les tendría que considerar. En la ley de Moisés se les instruye que cuando lleven a cabo sus cosechas, no cosechen todo hasta el último fruto, sino que dejen fruto en el camino para que los pobres pudiesen llegar y alimentarse con ellos. De tal manera que Dios enseñó a su pueblo a ser sensible socialmente. Y los principios que estamos ahorita especificando de que cuáles son los principios financieros que esta gente siguió para ser gente próspera. Bueno, una, que diezmaban; dos, que ofrendaban; tres, que tenían en consideración a los pobres y que de ese dinero que ellos obtenían le daban una parte a los pobres. Y el texto dice, el texto que acabo de leer, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Déjeme darle a usted una pequeña ilustración de una experiencia personal que ilustra muy bien lo que estoy diciendo. En una ocasión estaba yo viviendo en la ciudad de Puebla y teníamos un negocio de fumigación, y un técnico, el que trabajaba con nosotros, se acercó a mí y me dijo, señor Amado, ¿no sería tan amable en prestarme? Y mencionó la cantidad que tenía yo exactamente en el banco. Y me dijo, mire, me han pedido que me vaya del lugar donde he estado viviendo, eh, en ese, ¿cómo se le llama? En esa fábrica. Era una fábrica que él estaba cuidando, y entonces se le pedía que ya dejara el departamento y que saliera. Entonces él decía, no tengo dónde meter mi familia, tengo un terrenito, y si usted me presta este dinero, con ese dinero yo levanto unos 2 cuartos y me llevo a mi familia. ¿Qué piensa usted? Entonces, cuando él me hizo esa solicitud, pues no le podía yo decir no tengo, porque sí tenía yo en ese momento. Le podía decir, sí, sí tengo, pero pues no quiero darle a usted, no lo conozco. Podía yo haber argumentado cualquier otra cosa. La manera en que pude hacerme a un lado de decir algo que me comprometiera fue decirle, ¿por qué no viene la próxima semana y platicamos? Y ya así yo, de esa manera, tuve una semana más para pensar en lo que esta persona me estaba diciendo. Y al estar reflexionando sobre esa petición tan extraña, que lleguen a pedirle a uno un dinero, pues era una cantidad pues considerable como para edificar 2 o 3 cuartos para llevarse a su gente, ¿no? Considerable para mí y para la persona que lo solicitaba. Entonces yo argumentaba con Dios y le decía, Señor, yo no le puedo dar este dinero a esta persona. Ese dinero que tengo ha sido producto de mis ahorros. He sacrificado a mi familia para no comprarles cosas o no llevarlos a comer o no llevarlos a pasear, porque tengo ese dinero por cualquier cosa que se pudiera presentar en el camino. Pero yo no le puedo dar eso. Y entonces venían pasajes bíblicos donde me hablaban acerca de dónde estaba mi amor al prójimo, que, que, que cómo podía yo estar predicando la palabra si no obedecía. Y fue una lucha en donde finalmente el Señor ganó, y
no solamente terminé prestándole el dinero, sino de acuerdo a otros pasajes de la Biblia, terminé regalándoselo y entregándoselo. Todo esto que le estoy diciendo, no quiero hacerlo largo, pero simplemente es un testimonio de algo verídico y de una realidad que estamos leyendo. Yo a esa persona, para Dios, la consideraba como pobre. No tenía dónde meter su familia. Yo tenía mi casa, tenía mi trabajo, tenía mi Dios y tengo mi Dios. Él no tenía nada de eso. Entonces, le entregué el dinero, se lo regalé y me acuerdo que le dije a Dios, bueno, Señor, ya te obedecí, le entregué este dinero a esta persona para que se ayude, ahí después hablamos. Y entonces me encontré con este versículo que acabo de leer: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, cuando lo leí, pues me dio mucha alegría, porque así como leí textos que me obligaban en mi conciencia a entregarle apoyo a aquel que no tenía, como era el caso de esta persona que menciono, así también encontré este texto y que me dio mucha alegría, porque le dije, bueno, Padre, de acuerdo a este texto, tú tienes una deuda conmigo. Lo que yo le di a esa persona es algo que tú me debes. Y le dije, después hablamos. Y ya, dejé el asunto. Pero un día tuve necesidad de mandar a rectificar mi, mi carro, a repararlo, a llevar a cabo esa operación mayor en el motor del vehículo. Y, y, y esta rectificación salía bastante cara. No recuerdo yo ahorita cuánto, porque eso fue hace muchos años. Hubo una devaluación, no sabría yo exactamente decir, pero el caso es que yo me arrodillé ante Dios y le dije, Padre, yo no tengo dinero para rectificar mi automóvil, pero ¿te acuerdas que hay una deuda pendiente de parte tuya conmigo? Ahora te toca. Eso fue todo lo que le dije. Pasó una semana, algo así. De repente, Dios hizo llegar a mi vida 10 veces más la cantidad que yo le entregué a ese hombre al que he hecho referencia. 10 veces más. Si estuviera aquí presente mi esposa, ella podría decirles que efectivamente así fue. No tengo por qué mentir. El decirle que llegó a mi vida 10 veces más no fue algo que yo gané, sino simplemente por diversos medios llegó a mi vida 10 veces más la cantidad que yo le entregué a ese hombre. Entonces estoy diciendo, saco esta ilustración personal porque estamos leyendo que hay ciertos principios financieros que debemos de observar aquellos que somos hijos de Dios si queremos experimentar la prosperidad financiera de nuestro Dios. ¿Cuáles son esos principios financieros? Diezmar, ofrendar, socorrer al pobre en sus necesidades. Así que la clave de la riqueza financiera de Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y el Señor Jesucristo fue la obediencia sistemática, continua y sin interrupción a los principios financieros registrados en la Biblia. Esa fue la clave de estas personas. Esa ha sido mi clave, porque también yo soy observador de estos principios financieros y yo espero que tú también llegues a hacerlo si acaso no lo eres. ¿En qué consiste el plan financiero de Dios? Es otra pregunta que podemos hacer. En el Antiguo Testamento dice lo siguiente: riquezas, honor y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honor y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Eso se encuentra en Proverbios 22:4. Si tú eres una persona que quiere seguir los principios financieros del plan de Dios, pues debes ser una persona humilde, debes ser una persona temerosa de Dios. Y si tú eres humilde y temeroso de Dios, tendrás que ser una persona obediente. Solamente las personas orgullosas, contrarias a humildes,
que no temen a Dios, contrarias a temerosas de Dios, pues son personas desobedientes y toman a Dios a su conveniencia y hacen su vida cristiana como se les acomoda. Pero si tú quieres experimentar ese plan financiero, pues mira lo que dice el texto, Proverbios 22:4. Riquezas, honor y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, eso es lo que Dios tiene para sus hijos. Honor, personas honorables, porque no solamente es cuestión de tener riqueza, sino tener eh, una vida de honestidad, una vida de buen testimonio, una vida donde la gente tiene una buena impresión de ti. Riquezas, eso es lo que Dios quiere. Honra, que seas una persona honorable, y vida, que tengas una larga vida. Eso es lo que Dios promete para aquellos que son humildes y también son temerosos de Él. Hay otro pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 28, donde el Señor nos dice qué es lo que Él tiene para aquellas personas que son obedientes al Señor. No podemos esperar experimentar la prosperidad financiera de Dios si no somos personas obedientes. Mira lo que dice en este pasaje que te estoy citando. Dice así: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te abriría. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Este es el plan financiero de Dios: prosperarte, pero tienes que ser obediente. Aquí dice claramente: cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Si tú no guardas los mandamientos de Dios y no caminas con Él, no puedes pensar en experimentar el plan financiero de Dios. Y también lo que parte del plan financiero de Dios no solamente es que tengas riquezas, honor y vida y bendiciones abundantes, sino que también no tengas deudas. Una economía sana, unas finanzas sanas son aquellas personas que no tenemos deudas. Dios no quiere que te endeudes. El plan financiero de Dios es darte riquezas, honra, vida, prosperidad, bendiciones abundantes, y que no seas una persona que te endeudes. En el Nuevo Testamento también encontramos ahí una situación similar. Dios quiere que tengamos suficiencia económica. Dios quiere enriquecernos con la pobreza a la que Cristo renunció, y también Dios quiere que seamos personas sin deudas. Eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, el plan financiero de Dios para nuestras vidas, te compartí tres cosas. Una, que en la Biblia distinguimos ciertos aspectos financieros en ciertos personajes que ya mencioné. También contestamos la pregunta: ¿cuál fue la clave de la riqueza financiera de todas las personas que mencioné al inicio? Y también en qué consiste el plan financiero de Dios. Ante la pregunta, ¿qué debemos hacer para experimentar el plan financiero de Dios en nuestras vidas, hogares e iglesia? Pues la respuesta es muy sencilla: practica los principios financieros de Dios para sus hijos, con la motivación de agradarlo y el propósito de experimentar en tu vida este maravilloso plan financiero de Dios. ¿Cuáles son los principios financieros que deben gobernar nuestras vidas? Te lo repito: debes de diezmar
todos los ingresos que a tu vida lleguen y entregarlos en tu iglesia, a la iglesia a la que tú asistes, para bendecir el reino de Dios que allí está representado por medio de esa iglesia. Debes de ser una persona que ofrende generosamente al Señor. No seas mezquino en las cosas que entregas a tu Dios. Tus ofrendas tienen que ser generosas. Yo soy pastor de hace muchos años, tengo unos 48 años en el ministerio pastoral y he visto gente que es limitada económicamente en cuanto a sus ingresos, pero que son muy generosos, y gente que tiene buenos ingresos y que son mezquinos con lo que le entregan a Dios. Entonces, yo te animo, si estás escuchando este mensaje, a que diezmes todos tus ingresos, todos, no dejes pasar ninguno. Número 2, ofrenda generosamente a tu Dios. Número 3, da dinero a los pobres. De lo que tú recibes, da ingreso, da dinero a los pobres. Y número 4, trabaja. Trabaja de manera responsable, diligente y honrada. ¿Es necesario trabajar? Sí, pero trabajar en lo que es bueno. Por eso te digo que honrada. De manera responsable, tenemos que ser los mejores empleados o los mejores patrones que podamos ser, si acaso eres patrón, y ser personas diligentes. Si eres patrón, sé responsable con los derechos de tus trabajadores. Ningún camino de injusticia es avalado por nuestro Dios. Si tienes a Jehová tu Dios como pastor, Él dice que nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y si eres empresario, sea un empresario justo y da a tus empleados lo que merecen de acuerdo a la ley y aún más allá de la ley. Si eres empleado, trabajador, también sé el mejor trabajador que puedas para honrar a tu Dios y bendecir a la persona que te empleó. Así que, en conclusión, lo que te puedo decir es que Dios nos ve como hijos poderosos en el Espíritu Santo por el poder que de Él reside en nosotros, pero también nos ve como personas prósperas financieramente. Si quieres unirte al plan financiero que Dios tiene para sus hijos, pues yo te animo a que obedezcas los principios financieros de Dios que ya te he mencionado: diezmar, ofrendar, apoyar al pobre y trabajar con toda honestidad, responsabilidad y diligencia. Que Dios te bendiga. Espero que la enseñanza del día de hoy haya traído bendición a tu vida. Bendiciones. Hasta la próxima.